Sean bienvenidos cada uno de ustedes, los amigos que nos visitan hoy, nos honran con su presencia y nos sentimos felices, contentos de que puedan estar aquí con nosotros en esta noche para escuchar la palabra del Señor. Sabe que yo no creo que existan las casualidades para con Dios, porque no hay casualidades con Dios. Dios conoce todas las cosas y esta noche Él dispuso que nosotros estuviéramos aquí y que los amigos que nos visitan estuvieran aquí para escuchar lo que Dios tiene que decirnos hoy. Así que sean bienvenidos, y aquellos que nos escuchan también ahí por medio de las plataformas de YouTube y Facebook, también reciban un saludo de nuestra parte y esperamos también que el Señor pueda bendecirlos ahí donde sea que se encuentren. Estamos contentos, hermanos, porque hoy podemos reunirnos para estudiar la palabra del Señor una vez más. Y esta palabra que es viva, que es eficaz, que cambia nuestras mentes y cambia nuestros corazones. Así que vamos a hacer eso esta noche, y a manera de introducción me gustaría decir de que hoy, con la ayuda del Señor, quiero que veamos el plan maravilloso de Dios, el plan más importante de Dios. ¿Sabe? Dios se revela a través de la Escritura y Él habla como un Dios soberano, como un Dios creador, y eso es precisamente lo que encontramos en el capítulo 1 del libro de Génesis. Dios se presenta a sí mismo como el creador del cielo y de la tierra. Hay un plan que sobresale por toda la Biblia, y ese es el plan de la redención. Y en el segundo capítulo vemos al hombre viviendo en un mundo perfecto, sin resentimiento, sin envidia, sin miedo, sin culpa, sin dolor, sin sufrimiento. La Biblia dice que andaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero tristemente, hermanos y amigos, ese tiempo no duró para siempre. Porque cuando llegamos al capítulo 3 encontramos la tragedia más grande, la rebelión más grande, donde el hombre y la mujer deciden apartarse del plan de Dios y desobedecer a Dios de la orden que les había dado de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a causa de su desobediencia entró el pecado al mundo. Y ese pecado trajo la desgracia, trajo el dolor, trajo el sufrimiento, trajo el resentimiento, la amargura, el homicidio. Un capítulo después encontramos a un hermano matando a su propio hermano. Y empezamos a ver cómo el caos entró al mundo. El pecado vino por un hombre, pero a través de ese hombre toda la humanidad fue contaminada. Pero sabe, Dios en su misericordia, en el mismo capítulo 3, le habla a la serpiente, que es el diablo, y le dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, le dice, te aplastará la cabeza, pero tú, le dice, le herirás en el calcañal. Y esta es la proclamación que Dios hace a la serpiente, a Satanás. Le dice: va a haber un pleito entre la descendencia tuya y la descendencia de Eva. Y el resto de la Biblia, hermanos, de ahí para adelante, del capítulo 3, versículo 15 en adelante, trata de un solo tema: la redención de Dios para la humanidad. Ese es el centro de la Biblia. Ese es el tema del cual Dios se ha interesado en toda la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de la redención de Dios, de la salvación de los hombres. Dios no dejó a la humanidad hundida en la miseria. Él hizo un plan de redención, donde Él planeó enviar a su Hijo al mundo, el libertador, el salvador, quien iba a venir a libertarnos, a redimirnos. Y
Y eso es precisamente de lo que me gustaría hablar en esta noche. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Ese es el tema que sobresale en toda la Biblia. Y sabe, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo con esos ojos, porque Dios ha traído un plan desde el principio. Dios no cambia y su plan tampoco ha cambiado. Más que Dios lo ha venido desarrollando. Y eso es lo que me gustaría que veamos con la ayuda del Señor en esta noche. Y para iniciar vamos a leer estos versículos dichos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos, que en esta noche nos ha traído para bendecirnos. Dice así, ¿estamos listos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad, Señor. Que tú viniste, Dios mío, para libertar, Señor, a los cautivos, Señor. Y en medio de todos esos cautivos nos encontraste a nosotros, Dios mío, esclavizados, Dios mío, al pecado, siguiendo la potestad, Dios mío, del príncipe de las tinieblas que nos gobernaba en otro tiempo, Señor. Éramos esclavos, Dios mío, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Y éramos manipulados, Señor, por Satanás, Señor, que nos dirigía, Señor, a la condenación y al fracaso. Pero tú viniste, Dios mío, para libertarnos y nos diste vida. Y rompiste las cadenas de la esclavitud, Señor. Y nos diste, Señor amado, tu palabra, que es la verdad. Y cada vez que vemos esta palabra, Señor, luz viene a nuestros ojos, Señor. Nuestra alma, Dios mío, se inflama de pasión por ti, Señor. Haz eso en esta noche, Dios mío, y háblanos, manifiéstate a nosotros, Dios mío. Y salva, Dios amado, en medio de esta congregación trae salvación, Señor amado. Porque tú viniste para redimir, para salvar, para rescatar, Señor. Hazlo, porque te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Todos los que nos encontramos aquí somos esclavos de alguien. Yo sé que para las personas escuchar eso no es muy agradable, porque pareciera que somos libres. Jesús le dijo a los judíos de su tiempo que ellos eran hijos de su padre, el diablo. Le dijo: ustedes son esclavos. Y ellos dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie. Dijeron: somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: no, ustedes no son hijos de Abraham. Su padre, les dijo, es el diablo. Y son esclavos del pecado. Yo sé que es difícil para las personas
inconversas creer que son esclavos de alguien, porque mire, aparentemente nosotros somos libres de hacer aquello que queremos, ¿verdad? Pero la Biblia enseña de que nosotros somos esclavos. Ahora, cuando la Biblia habla de esclavitud, no se refiere a la clase de esclavitud donde alguien nos forza a hacer algo que no queremos hacer, sino más bien se refiere a que nuestra voluntad y nuestros deseos están esclavizados. Por eso es que esto es engañoso, porque pareciera que nosotros somos libres para hacer lo que queremos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos esclavos de nuestros mismos deseos. Somos esclavos de aquellas cosas malas que nos atraen ahí. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, si alguien me hubiera dicho que yo era esclavo de alguien, yo le hubiera argumentado y le hubiera dicho, no, yo hago lo que quiero. Y en parte será cierto. El problema es que todo lo que yo quería hacer era lo malo. Y siempre terminaba practicando el pecado porque era esclavo de mí mismo, de mis propios deseos, de mis propias pasiones. Y esa es la realidad de la humanidad. Nosotros somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros mismos deseos. Y aunque pareciera que siempre hacemos lo que queremos, aunque eso es cierto, el problema es que cuando queremos pecar, ¿quién nos detiene? Nadie. Yo recuerdo que aunque yo era atleta y practicaba deporte, fumaba. Y casi me fumaba a veces 15 cigarros diarios. Y en la cajetilla de cigarros dice: fumar produce cáncer. Y yo compraba los cigarros para matarme yo mismo. Yo sabía que tomar me iba a dar una cruda, como le decimos nosotros. Y me daban. Y eran tan fuertes que a veces yo tenía que tomar de esos sueros de los niños, de esos Pedialit. Solo eso me resistía el estómago. Lo increíble era que yo, sabiendo eso, lo volví a hacer el próximo fin de semana. Oh, pero si alguien me hubiera preguntado, ¿tú eres esclavo de eso? Si ya no, yo lo hago porque yo quiero hacerlo. Mentiras. Era esclavo de mí mismo, de mis propios deseos. Yo sabía lo que era malo, pero no podía dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque era esclavo de mis propios deseos. Y eso es lo que los judíos no entendían cuando Jesús le dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando alguien practica el pecado, no es libre, es esclavo. ¿De quién? De él mismo, de sus mismos deseos, de sus pasiones, que lo arrastran a hacer aquello que sabe que está mal. Y esa es la condición de la humanidad. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo. Y ese pecado ha ido pasando de generación en generación. ¿Sabes? Nacemos con un defecto de fábrica. Todos nosotros. Y los que hemos criado hijos aquí sabemos que eso es cierto. ¿Sabe? A nuestros hijos no tenemos que enseñarles a que sean orgullosos, ¿va que no? No tenemos que enseñarles a que sean envidiosos. No tenemos que enseñarles a que mientan. No tenemos que enseñarles a que roben. ¿Por qué? Les tenemos que enseñar a que no hagan ninguna de esas cosas. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Por qué ese niño actúa así? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nació en pecado, que es pecador de nacimiento y que su naturaleza está inclinada al mal. ¿Cuántos hemos criado hijos aquí? ¿Es cierto eso, hermano? No tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hagan lo malo, porque por naturaleza son inclinados a hacer lo malo. De chiquitos. Nacen así. Venimos con ese defecto de fábrica todos nosotros. ¿Por qué? Porque allá en Génesis 3, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y a causa de ese pecado, ha venido de generación en generación
Y cada vez que nace un niño, por muy bonito que sea, nace un pecador más, que necesita un redentor y un salvador. No tenemos que enseñarles a nuestros hijos que hagan lo malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de dentro del corazón salen las malas cosas. Marcos 7, 21 y 22 dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez, dice, nacen del corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, nosotros no nos conocemos como somos en realidad. El corazón del hombre es malo por naturaleza. Y es cierto, nosotros no hemos llegado a ser tan malos como podríamos ser. Pero hay hombres como Hitler que han expresado esa maldad que hay en su corazón. Y nosotros, por la gracia de Dios, quizás no hemos llegado hasta ahí, pero hay gente que son malos y que expresan más la maldad que hay en su corazón. Pero en un sentido general, todos nosotros tenemos ese problema. Y ese problema es el que nos esclaviza. Porque el problema, ¿sabe dónde está? El problema no está afuera. El problema está adentro. Ahí está el problema, hermanos. Adentro de nosotros, en nuestro corazón. No son los demás el problema. El problema somos nosotros. Los demás simplemente sacan lo que hay dentro de nosotros. Porque Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros a veces tenemos un argumento, un pleito con alguien y decimos malas palabras y queremos herir a la otra persona, el problema no es la otra persona, el problema es que nosotros por dentro somos así. Y ese escenario, esa persona simplemente está sacando lo que hay dentro de nuestro corazón. El problema no está afuera, el problema está dentro de nosotros. Por eso es que este problema no se soluciona moviéndose de un lado para otro. Hay personas que piensan que si se divorcian y se casan con otra persona, se les va a acabar el problema. Y ya llevan como 7 divorcios y el problema no se les ha acabado. Porque el problema no es la pareja, el problema está dentro de nosotros. Hay personas que piensan que si se cambian de iglesia, los problemas se van a acabar. El problema es que a la otra iglesia donde van a ir también hay gente pecadora, que van a sacar lo peor de ellos. El problema está aquí, dentro de mí. No son los demás, soy yo. ¿Cómo soluciono eso? Porque lo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue culparse el uno al otro. Cuando Dios llegó y le dijo, Adán. Y fíjese que interesante, porque quien comió primero del fruto fue Eva y no Adán. Pero Dios llegó y se dirigió a Adán y le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo Adán? Dijo, la mujer que me diste, tú tienes la culpa, ¿para qué me la diste? Yo estaba bien sin una mujer. ¿Y qué dijo la mujer? Oh, la serpiente fue, la serpiente me engañó. Y eso es lo que nosotros hacemos, porque no entendemos que el problema no son los demás, el problema soy yo. Y ese problema que está dentro de mí es el que me esclaviza y me hace hacer aquello que muchas veces sabemos, si es que no todo el tiempo sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Hay personas que culpan al diablo por todo. Dice, el diablo me hizo hacerlo. Pero el problema no es el diablo, el problema es nuestra carne. Soy yo el problema. De veras, hay gente que culpa al diablo por todo. Dice, no, es que el diablo me hizo hacerlo. Y lo único que el diablo puede hacer es tentar los deseos que ya están dentro de nosotros.
No lo puede obligar a que haga algo que usted no quiere. El problema es que lo hacemos porque queremos hacerlo. Lo que sea que hacemos, lo hacemos porque eso es lo que queremos hacer. ¿Queremos pecar? ¿Quién lo detiene? Un padre le dice a su hijo, no lo hagas, lo hace de escondido. Porque quiere hacerlo. El que quiere pecar, va a pecar. Nadie lo va a detener. ¿Por qué? Porque al final, eso que yo anhelo hacer, me va a llevar a hacer aquello que yo más quiero hacer. En eso consiste la esclavitud. Así que no es el diablo el problema es nuestra carne. Dice Santiago en su carta capítulo 1 versículo 13 al 15 que cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque hay gente que no solamente le echan la culpa al diablo, sino que también dicen que Dios los hizo así. ¿Y qué culpa tienen ellos de ser así? Así soy, así me hizo Dios y así voy a seguir. Y dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, dice, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Entonces, dice, ese mal deseo, esa concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La figura que está poniendo aquí Santiago es de que la forma en cómo una mujer queda embarazada. Primero se piensa, se llega al acto, después del acto hay un embarazo y de repente ese embarazo empieza a notarse hasta que da a luz un bebé. ¿Dónde nace todo? En mis concupiscencias, mis deseos. ¿Se acuerda lo que pasó con el rey David? Dice la Biblia que en una mañana él salió y se paseaba en su palacio y vio a una mujer que no era la de él. Y dice que la vio y la deseó. Y luego de desearla, la mandó a llamar. Y después se acostó con ella y la embarazó. Y después trataba de arreglar el problema. Terminó matando a Urías Eteo, uno de sus mejores soldados. Pero sabe, Dios lo vio todo lo que pasó. Porque Dios examina todo, Él conoce todo. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos. Entonces, ese es el problema. Nuestras concupiscencias. No es el diablo. No son los demonios que nos hacen pecar, son nuestros propios deseos carnales. Mire, yo he visto a gente que le echan la culpa. En todos los pecados ven demonios. Dice un demonio de fornicación, un demonio de mentira. ¿Sabe qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esto es lo que dice la Biblia. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Estos son los frutos de nuestra naturaleza que nos arrastran a practicar estos pecados. Claro, es más fácil echarle la culpa a otro, ¿no? El diablo me hace hacerlo. Pero la Biblia dice que nosotros somos seducidos y atraídos por el pecado que está ¿dónde? Aquí, dentro de mí. Siempre va a ser más fácil buscar una excusa. Y por eso es que es más fácil echarle la culpa al diablo, a los demonios o a Dios. Pero Dios dice no. El problema no son ellos, el problema es tu carne y tus deseos que te esclavizan y te llevan. Ahora, la pregunta es esta, ¿somos libres entonces nosotros? ¿Es libre la gente? Porque nosotros hablamos que tenemos una libre voluntad, un libre albedrío. Y eso es cierto, pero el problema es que esa libertad solamente nos lleva, si no somos de Cristo, no somos esclavos de Satanás.
aquí solamente hay dos clases de personas. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. No hay un intermedio ahí, no. Nosotros no somos libres, hermano. O pertenecemos a Cristo o pertenecemos al otro. O somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado. Y en otro tiempo, dice la Biblia, nosotros vivíamos esclavizados al pecado y por eso vivíamos así. Pero un día el Señor vino y nos libertó, nos compró, nos selló y dijo: ahora tú has cambiado de dueño, yo te compré, eres mío. El problema es que ahora nomás lo que pasó es que cambiamos de dueño. Tenemos otro dueño, pero seguimos siendo esclavos. La diferencia es esta, que el amo a quien le sirvo hoy es bueno y no me paga mal como el amo que tenía antes, porque Satanás paga mal. Y lo único que Cristo me ha hecho a mí todos estos años que he estado con Él ha sido bendecirme. Bendecir mi matrimonio, bendecir mi vida, darme paz en mi corazón. Pero soy esclavo de Cristo. Somos esclavos del Señor. No hay un punto medio donde dice: no, yo no soy esclavo de nadie. No, mentiras. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. O somos esclavos de Cristo o esclavos de Satanás. Y en otro tiempo dice la Biblia que nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, donde el príncipe de las tinieblas, Satanás, nos arrastraba y nos guiaba y nos dirigía. Entonces la gente le cuesta ver de que en realidad esa libertad que reclaman tener es una esclavitud. Es una esclavitud que los arrastra siempre a pecar. Nadie puede hacer lo bueno si no cambia de dueño primero. Pero ¿sabe qué? El Señor, en su plan maravilloso y en su misericordia, no nos dejó sumidos en esa miseria. Él sabe cuál es la condición humana. Y si hay algo que nosotros necesitamos, que la gente necesita, es a Jesucristo, porque Él es el único redentor, el único salvador del mundo, es Cristo. ¿Cuál es el problema de la humanidad? No es falta de educación, hermanos. Es el pecado. No son los gobiernos el problema, es el pecado el problema. Es el pecado lo que está matando a esta sociedad. Y la cura es Cristo. Él es el libertador, Él es el redentor. Esa palabra redención tiene que ver con la paga que se hacía a un esclavo. Y la Biblia habla de que nosotros hemos sido redimidos. Dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice Pablo en Colosenses 1:14. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o el pago que es en Cristo Jesús. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué significa eso? Que Cristo vino y Él nos compró. Nosotros hablamos de que y cantamos que somos libres, ¿verdad? ¿Somos libres? Somos libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud, del pecado que nos arrastraba en otro tiempo a vivir y a deshonrar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Qué es lo que Dios hizo a favor de nosotros? Porque la realidad es esta: nacemos bajo la esclavitud del pecado. No hay nadie aquí que se haya librado de eso. Hay uno solo que nació sin pecado y vivió sin pecado, y su nombre es Jesucristo. Todos los demás que descendemos de Adán venimos de fábrica con un problema grave, a lo cual la Biblia le llama el pecado original. Significa que todos, desde que nacen, y David entendió eso, dijo: en pecado me concibió mi madre. Yo a veces me gusta ver a los niños cómo actúan, y de verdad es increíble, increíble
¿Cómo pueden ser tan mentirosos, tan orgullosos, tan envidiosos, tan chiquitos que ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen? ¿Y sabe qué es eso? Para mí esa es una evidencia de que la Biblia es veraz. Y que esos niños necesitan un Salvador, también igual que nosotros. Bueno, nuestros hijos, todos nosotros, nuestros hijos, necesitan a Cristo. Es que no hay otra manera, hermanos. Hay solamente una manera de escapar de esa realidad. Y ese es Cristo. Pero Dios en su misericordia no nos dejó sumidos ahí en el pecado, en nuestra miseria, sino que trazó un plan perfecto. Y esto es lo que a mí me maravillaba mientras estudiaba este tema, porque, hermanos, cuando usted lee el Nuevo Testamento, no piense que el Nuevo Testamento son historias nomás. Porque yo antes así pensaba, la historia de José, la historia de Moisés, la historia de Abraham. No, Dios desde el principio, como le dije, después de Génesis 3, Él empieza a desarrollar un plan hasta que Cristo venga. Ahora, fíjese, a ver si puedo hacer esto y que Dios me ayude. Dios escoge a un hombre llamado Abraham de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra. Y le dice Dios a Abraham: de ti haré una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, le dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios le da esa promesa a Abraham, que era un idólatra. Dios le promete a Abraham que le iba a dar un descendiente. Pero como su esposa Sara no podía quedar embarazada y decidió ayudarle a Dios, le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Yo no puedo quedar embarazada, pero te voy a dar a mi sierva Agar. Acuéstate con ella. Y Abraham, obediente, se acostó con su sierva, la embarazó y nació Ismael. Pero eso no es lo que Dios le había dicho a Abraham. Dios le dijo: te voy a dar un hijo de Sara. Pero entonces Dios se le aparece a Abraham. Se le aparece a ese par de viejitos. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Y le dice Dios a Abraham, le dice: tu mujer de 90 años te dará a luz un hijo. Y le llamarás, le dice, Isaac. Que quiere decir risa, porque ellos dos se rieron. Dijo: ¿cómo? A los 90 años yo voy a tener un hijo. Imagínese usted que llega una mujer de 90 años al hospital y dice: vengo a que me atiendan. ¿A qué viene? ¿A ver a su bisnieta? No, a dar a luz. Pero Dios lo hizo así para que vieran que ese hijo era sobrenatural, especial. Ahora, Isaac se casa con Rebeca, quien le da 2 hijos, Esaú y Jacob. Y en el vientre de la madre, dice la Biblia que no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios escoge a uno, al menor. Dios lo escogió. Dios escogió a Abraham. Dios escogió a Jacob. Luego, después que Jacob crece, se va donde su tío Labán y sirve a su tío Labán 7 años por Raquel, a quien amaba. Él se enamoró cuando vio a Raquel. Era prima segunda de él. Y la vio y se enamoró. Y le dijo al tío Labán, que era sinvergüenza, le dijo: ¿qué puedo hacer para ganarme el amor de tu hija? Le dijo: trabaja para mí 7 años. Le dijo: ok, con gusto lo hago. Lo hizo. Pero en ese entonces, hermano, las bodas no eran como hoy. La mujer iba cubierta, con velo. Y resulta que el tío Labán no le da a Raquel, sino que le da a Lea, la fea, la hija mayor de él. Y le dice: hijo mío, le dice, vas a disculpar, pero aquí en mi tierra las cosas no se hacen así. Le dice: primero se da la mayor. Y dice Jacob: pero es que yo a quien quiero es a Raquel. Le dice: está fácil, hijo mío, trabaja otros 7 años y te la doy. Y tuvo que trabajar otros 7 años para que Labán le diera a Raquel. Luego, después de eso, Dios lo enriquece.
Y él decide separarse de su tío Labán. Y junto con sus mujeres vienen dos sirvientas. Una se llama Bila y la otra Silpa. Y Jacob las toma como mujeres también. Ahora tiene 4 mujeres. Imagínense, si uno con una tiene problemas, ahora imagínense con 4. Y tiene hijos con 4 mujeres. 12 hijos en total. Dios le cambia el nombre de Jacob, que es usurpador, a Israel. Y a Israel le nacen 12 hijos que van a llegar a formar las 12 tribus de Israel, que conforman la nación de Israel. Después de esto, Dios le da sueños a uno de los hijos de Jacob, a uno de la esposa que él más amaba. Él nomás tuvo 2 hijos con Raquel. Uno fue José y el otro fue Benjamín. Y Jacob amaba a esos 2 muchachos. Y Dios escoge de en medio de ellos a José. Dios lo escoge para enviarlo a Faraón. Ahora, ¿sabe cómo Dios lo hizo? Dios le dio unos sueños a José. Y José miraba en los sueños de que sus hermanos se postraban delante de él y se inclinaban. Y vio que su padre y su madre también lo hacían. Su madre ya había muerto. Y cuando le contó el sueño a sus hermanos, no salió bien. Sus hermanos se llenaron de celos y querían matarlo. Pero Dios en su misericordia no permitió que lo mataran, sino que Rubén, el hermano mayor, dijo, ¿saben qué? ¿Para qué lo vamos a matar? Dijo, mejor vendámoslo. Y lo tiraron a una poza, a un pozo sin agua. Ahí pasaron los madianitas, lo compraron y se lo llevaron como esclavo a Egipto. Allá fue vendido y fue comprado por Potifar, el capitán del ejército de Faraón. Luego José era un joven de 17 años, dice la Biblia que era hermoso. Llegó ahí y Dios lo bendijo y dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Pero resulta que la mujer de Potifar se enamoró de José y le decía, José, acuéstate conmigo. Decía, Potifar no está, ven, acuéstate conmigo. Poti se fue, ven, acuéstate conmigo. Decía, no puedo deshonrar a mi Dios ni a mi patrón. Decía, no lo voy a hacer. Y esa mujer enojada, ¿sabe qué hizo? Lo acusó. Usted sabe la historia. Lo acusó y José terminó en la cárcel por hacer lo bueno. Pero ¿sabe qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios estaba con él en la cárcel. Y le dio gracia y lo puso como jefe de todos los presos. Y José estuvo ahí sin haber hecho nada. Pero luego Dios, después de eso, después de varios años, porque estuvo varios años presos, Dios lo saca de la cárcel y lo pone delante del faraón para que le interprete unos sueños. José le interpreta los sueños donde le dice que van a venir 7 años de calamidad y que es tiempo de que él reúna grano, que se prepare para ese tiempo. Y dice Faraón, ¿quién más puede ser el hombre a quien yo voy a poner para que haga eso? Dice, José, tú eres el hombre. Y José llega a ser el segundo después de Faraón, el gobernante de todo Egipto. ¿Qué resulta después de eso? Que viene una gran hambruna tal y como Dios le había dicho a José en los sueños, a Faraón. Y resulta que llegan los hermanos de José a buscar comida a Faraón. Y José estaba vestido como un egipcio. Y llegan 10 hermanos, no iba Benjamín, el hermano de madre, no iba con ellos. Y llegan estos 10 hermanos a buscar comida y José, desde que los vio, los conoció. Ahora imagínese usted, ¿qué hubiera hecho si estuviera en esa posición? Y ve que aquellos 10 que lo vendieron y que lo querían matar estaban ahí, delante de usted. Yo creo que vengarnos, eso es lo más fácil. Pero José no hace eso, sino que José los ayuda.
José no se venga de ellos, sino que les dice: no les pese haberme vendido, le dice, porque para preservación de vida me envió Dios. Le dice: no me enviaron ustedes, Dios me envió aquí para preservarle la vida a ustedes. Y luego le pregunta, le dice: ¿y mi padre está bien? Porque llega el momento cuando José se da a conocer a ellos. Pero imagínense el miedo que ellos tenían. Dijeron: este es el que vendimos, ¿qué nos va a hacer hoy? ¿Y sabe qué hacían ellos? Se estaban postrando delante de José, tal y como José lo había visto en los sueños. Y José no se venga de ellos, sino que le dice: no les pese haberme vendido aquí, porque Dios me envió aquí para preservarle la vida a muchos. Y cuando uno llega al capítulo 50 del libro de Génesis, en el versículo 20, encontramos que José le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dice: ustedes tenían malas intenciones, pero Dios, le dice, tenía un plan diferente. Y usó la maldad de su corazón para mandarme aquí, para que ahora yo les dé de comer a ustedes. José les dijo: lo que hicieron estuvo mal. Me querían matar, pero Dios lo usó para bien. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios siempre ha tenido un plan. Y Dios no tiene un segundo plan, por si acaso no funciona el primero. No, Dios es soberano. Dios no cambia. Su plan sigue siendo el mismo. Él prometió en Génesis 3 que iba a venir un descendiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y eso es lo que Él ha venido haciendo por todos esos capítulos. Dice: ustedes pensaron mal, pero Dios lo usó para bien, le dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿De qué trata la historia de José, hermano? Porque la mayoría de las veces yo he escuchado que dice: bueno, niños, si ustedes son como José, Dios los va a bendecir. No, la historia de José no está ahí para eso. Eso no es la enseñanza de la historia. La historia de José está aquí para enseñarnos que hay un Dios poderoso que gobierna en el cielo y en la tierra, y en su soberanía Él había elegido a Judá. Porque de Judá iba a venir el Salvador. ¿De dónde viene Cristo? De la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Y esta historia está ahí para enseñarnos de que Dios tenía un plan, y que el plan era enviar a José para que él pudiera alimentar a sus hermanos y a su padre, porque de la simiente de Israel iba a venir el Cristo, el Mesías, el Redentor. Esa historia está ahí para que nosotros veamos de que Dios está cumpliendo el plan que le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Pablo dice que en Cristo, dice, y a tu simiente, lo cual es Cristo, dice. La promesa que Dios le dio a Abraham la vino a cumplir el Señor Jesucristo aquí. En Él son benditas ahora todas las familias de la tierra. Y nosotros, que ni siquiera somos judíos, sino que somos gentiles, hemos alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque Dios envió a un redentor de Israel. Dios levantó ¿a quién? A Abraham, para formar una nación, porque de esa nación iba a venir Cristo, el Mesías. ¿Por qué ahora nosotros nos llamamos hijos de Abraham? Porque hemos alcanzado misericordia. No por Abraham, sino por la simiente de Abraham, que es Cristo. Ahora, ¿cómo Dios ha preservado ese linaje? Por eso está la historia de José ahí. No está ahí para decirle a los niños: oh, si ustedes se portan bien, el faraón los va a bendecir. Es como decirle: pórtate bien y el mundo te va a dar riquezas. El faraón era un pagano que le cambió el nombre a José. Pero José, ¿sabe que cuando José tuvo hijos les puso nombres judíos? Porque él dijo: yo no soy un egipcio, yo soy hebreo. Yo soy de Dios. Esa historia está ahí para que nosotros veamos de que Dios tiene un plan y que ese plan se va a cumplir.
Él lo ha venido trazando porque Dios es soberano. Hermanos, Dios no cambia. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Y Cristo vino y le aplastó la cabeza a Satanás. Porque la Biblia dice que en la cruz del madero Cristo derrotó y triunfó a todo principado y potestad y los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le aplastó la cabeza a Satanás. Eso es lo que Dios dijo allá en Génesis. La historia de José hasta aquí para que nosotros veamos que de él iba a venir el león de la tribu de Judá, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que ahora hay esperanza para todo aquel que quiera venir. No nomás para los judíos, sino para todo aquel que cree. Para todo aquel que entiende que Cristo vino como libertador. ¿Cuál es el problema aquí? No son los demás. No es la falta de educación. No es mi esposa el problema. No son mis hijos el problema. No son los hermanos el problema. El problema soy yo. ¿Cuál es la solución? Cristo vino a cambiar nuestra naturaleza y nuestros deseos. Cuando una persona es salvada, la Biblia dice que Dios le cambia el corazón. Fíjese lo que Dios hace. Es un cambio de corazón, un cambio de deseos, un cambio de pensamientos, un cambio de naturaleza. Imagínense esto. Aquí tengo un buitre y aquí tengo una paloma. Y ahí hay un animal muerto. Si yo suelto a estos dos animales, imagínense que aquí hay un animal muerto y aquí están unos granitos ahí de maicillo o de maíz. Y yo suelto a los dos animales. ¿Usted cree que la paloma va a salir donde está el animal muerto? ¿O cree que el buitre va a salir a comerse los granos? ¿Por qué? Porque la naturaleza del buitre es comer animales muertos. Una persona que no ha sido regenerada no puede hacer otra cosa que comer pudrición, porque su naturaleza está podrida. Pero lo que Dios hace es que Él nos cambia la naturaleza. Y dice que nos cambia de la naturaleza de cerdos a ovejas. Al cerdo le gusta el lodo, a la oveja no le gusta. Y quizás una oveja pueda meter la pata de vez en cuando en el lodo, pero ¿sabe qué? No le gusta revolcarse en el lodo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Nos cambió nuestra naturaleza a ovejas. Somos ovejas del Señor, ovejas de su prado. Ya no somos más aquellos salvajes que éramos. ¿Por qué? Porque Dios nos cambió, ¿qué? Nuestra naturaleza. Por eso, hermanos, una vez más, esto no se trata de una religión. Esto se trata de un cambio de corazón. La religión no puede cambiar a la gente. Necesitamos un cambio de corazón. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Él vino para cambiar nuestra naturaleza. Pecado sigue habiendo ahí, hermanos. Cerveza siguen habiendo ahí. Todo el pecado que yo practicaba antes sigue estando ahí. El pecado que usted practicaba sigue estando a las puertas, ¿o no? ¿Por qué ya no lo hacemos? ¿Porque nos regaña el pastor? Porque hay gente que piensa que a mí me regañan y por eso no lo hago. Hermanos, antes me regañaba todos los días mi esposa y de todos modos lo hacía. Porque el que quiera hacer lo malo lo hace. Aunque sepamos que nos destruye, hermano. Porque somos esclavos. Pero cuando Cristo llega, rompe esas cadenas, cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Recibimos una nueva naturaleza. Y ahora somos nuevas criaturas. ¿Dónde está el cambio? En mis deseos. Ahora, ¿soy esclavo? Sí. ¿Quién es mi rey? ¿Quién es nuestro rey? Cristo nuestro Señor. Y por eso es que Él dice, glorificad pues a Dios con vuestro alma, cuerpo
porque todas son del Señor. El Señor nos compró y compró todo de nosotros, nuestra alma y nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos al Señor. ¿Qué significa eso? Que tenemos una nueva identidad. Ya no somos esclavos del pecado. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no se sometan más a la esclavitud a la que estaban antes. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo de él. Así que muchas veces yo he tenido que decirle al diablo, diablo, tú ya no me puedes venir a dar órdenes a mí, porque tú ya no eres mi amo. En otro tiempo yo te obedecía, pero ya no tengo que hacerlo porque ahora tengo otro amo. Así que, no. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y sabe qué, hermano? Si Dios ha llevado ese plan perfecto y lo ha presentado en el Antiguo Testamento, ¿sabe usted de qué se trata la historia de Éxodo? Se trata de la redención de un pueblo. ¿Sabe usted de qué se trata la historia de Ruth? Que de Ruth y Booz iban a ser la simiente de David. Y de David iba a venir Cristo. Dios ha traído ese plan todo el tiempo. Y eso es porque Dios no puede fallar. Y sabe, y si Dios es tan perfecto y no puede fallar, entonces podemos estar seguros que el que comenzó en nosotros la buena obra de redención la ha de terminar. Y que un día estaremos con él cantando. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se retracta de lo que él dice. Y si Dios nos ha llamado, él va a terminar lo que hizo con nosotros. Dios no se da por vencida con nosotros, hermano. Un día estaremos con los redimidos cantando, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque de todo lengua, tribu y nación has escogido pueblo para tu nombre. Hermanos, va a haber ahí multitudes de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que han sido salvos y redimidos por la sangre del Cordero. Yo quiero que leamos ese pasaje en Apocalipsis capítulo 5, porque mire, estábamos en Génesis, y lo que yo quiero es que usted vea cómo las cosas terminan al final, hermano. Porque esto termina bien. Esto termina bien. Aunque pareciera que quizás las cosas no están bien en el momento y que quizás pareciera que la maldad está prevaleciendo sobre los hijos de Dios, sabe, al final esta historia termina bien. Porque Dios gana. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 10. Esta es una visión que Dios le dio al apóstol Pablo. Y en esta visión dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ahí estaremos nosotros, los redimidos, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Estaremos cantando y adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios es un Dios que elige. ¿Y sabe por qué hoy estamos aquí? Porque Dios nos eligió. Él dice que lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios para salvarlo, para que nadie se lleve la gloria, sino que todos glorifiquen a aquel que merece la gloria, el cual es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A mí me gustaría, hermanos, que cantemos ese himno que cantamos de digno eres, porque Él es digno. ¿No cree usted que Él es digno? Él es digno. ¿Y cómo termina esta historia al final, hermanos? ¿Quién gana al final? El león de la tribu de Judá, el vencedor, en quien han sido benditas todas las familias de la tierra. Él gana al final. ¿Y nosotros estamos con quién? Con el vencedor. Eso es maravilloso, porque al final esta historia termina bien. Es cierto, éramos esclavos, pero ahora hemos sido libertados por Cristo. Él nos ha comprado a precio de sangre. No costamos ni oro ni plata, sino que costamos la sangre de Cristo. Él nos redimió, nos compró. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. Y el llamado hoy es a todos los hombres a que vengan y se arrepientan y sean librados de la ira venidera. Porque hay una ira que viene, la ira de Dios, la cual dice la Biblia que será tan terrible, que dice que los hombres clamarán a las rocas y le dirán: rocas, vengan y caigan sobre nosotros y escóndanos del que viene. Y dice la Biblia que la muerte huirá de ellos, y la gente ansiará que las piedras los maten para que los escondan de la ira del león que viene. Un día vino como cordero, el cordero que quita el pecado del mundo, y volverá no como cordero sino como rey, y rugirá como león. Pero aquellos que hemos sido redimidos estaremos con Él y lo alabaremos, porque Él nos redimió y nos compró. ¿Por qué no cantamos este himno, hermano? Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Señor, tú eres digno. Porque fuiste Tú eres digno, Señor. inmolado, Tu sangre nos ha redimido. Tú eres digno, Señor. Oh, sí, Señor. y tu sangre me ha salvado. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Tú eres digno, Señor. Digno, digno eres de recibir la gloria, la honra, porque por tu sangre nos has comprado, Señor. Sí, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Oh, sí, Señor.
adoramos, Señor, porque tú lo mereces. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven en esta hora y limpia, Señor. Trae salvación en medio de este lugar, Señor. Que tu sangre limpie, perdone, Señor, y transforme, Señor amado, en esta hora. Trae salvación, Señor, en medio de este lugar. Derrama tu sangre, Señor, y perdona pecados en esta noche. Ven. Señor, gloria a ti, Señor. Oh, poderoso Dios. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Poderoso Dios. Gloria a ti, Señor. En esta hora me gustaría hacer un llamado. Me gustaría hacer un llamado a aquellos que han venido hoy para escuchar la palabra del Señor. Sepa esto, no hay casualidades para con Dios. Dios no se equivoca. Y Dios lo trajo hoy a usted aquí para que escuchara su palabra. Para que supiera de este Redentor, de este Salvador que vino a perdonar pecados. Él vino a buscar lo vil del mundo. No vino por los justos, sino por los pecadores. No vino por los sanos, sino por los enfermos. Él vino a buscar a aquellos que están esclavizados para hacerlos libres. Yo le hago una invitación hoy. Si alguien quiere recibir al Señor, si alguien comprende que es esclavo de sus mismos deseos y comprende que Cristo vino para librarlo de la esclavitud del pecado, el Señor le hace un llamado hoy. El Señor mismo está tocando su puerta y le dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque Dios vino para cambiar, para libertar, para dar un nuevo corazón. Si hubiese alguien que dice: yo quiero aceptar al Señor, yo reconozco que lo necesito, yo le hago una invitación. El Señor le hace una invitación. Si quizás alguien que está aquí se ha apartado del Señor y hoy siente el anhelo de reconciliarse con su Dios, de volver a redil, venga, permítame orar por usted y permita que el Señor restaure su vida, porque Él es el Redentor y el Salvador. Dios está aquí y Él es digno. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien fue inmolado por nuestros pecados, quien pagó la deuda, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. El Cordero que fue inmolado volverá como león, como el león de la tribu de Judá, como aquel que ha vencido, como aquel que es digno de abrir los sellos, como aquel que es digno de recibir la gloria y la honra. Y cuando Él venga, entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hazlo ahora. Dobla tus rodillas delante de Él y recibe la misericordia del Señor, porque mañana podría ser demasiado tarde.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres digno, Señor. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias, Señor, por tan redentor maravilloso que nos has dado. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también agregó: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y en esto consiste la vida eterna, en conocerlo a Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermanos. Señor les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. No importa cómo las cosas se vean, sabe, al final